¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Sande y esto es Pensamiento Vivo Podcast. Es un contenido que busca mejorar tu estilo de vida mental, emocional, físico y espiritual. Y hoy tenemos un tema muy interesante que me han pedido mucho y me alegra poderlo tocar con una experta. Y les quiero presentar a nuestra invitada. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Fer, encantada de estar aquí con ustedes y con tus seguidores, me encanta. Gracias. Bienvenido a Quantum. Gracias. Estamos aquí en sus instalaciones muy bonitas. Pronto espero que las conozcan. Tania, generalmente inicio con la trayectoria del invitado. Entonces, para las personas que por primera vez te ven, platícanos un poquito de tu formación y por qué te dedicas a lo que te dedicas, de lo que estás haciendo ahorita, de tu centro y todo. Muy bien, Fer. Bueno, pues es una historia larga, hacerla corta. Yo de profesión soy restauradora de patrimonio cultural. Y bueno, pues por temas de la vida, vamos a decir que todos llevamos enfermedades mías, un proceso de divorcio. Yo me casé con 20 años, entonces quedándome yo solita, separada de la familia, enferma de todo, endeudada hasta donde no te digo, pues uno empieza a buscar cuando toca fondo. Y realmente por una cuestión personal, de empezar a entender mi cuerpo, entender qué pasaba en mi vida, si yo sentía que era tan buena y tan linda y por qué me iba tan mal. Acabé exactamente en estos temas que, como te digo, un paso lleva al otro. Entré en formación con Enric Corbera en aquel tiempo cuando el Instituto Español de Bioneuromoción daba formación en la Ibero de Torreón. Entonces ha sido un proceso largo, me he formado con ellos y a partir de ahí con Enric, que yo aprecio muchísimo su trayectoria, como un voto personal, me prometí a mí misma que me iba a ir a tomar formación con cada uno de los personajes que él mencionaba, con los que fundó la Bioneuroemoción. Y así ha sido la trayectoria. A partir de ahí, pues he estado con formación con Bruce Lipton, con Joe Dispenza, con Nassim Haramein, con Greg Braden, con todos estos personajes maravillosos que aportan tanto a la física cuántica como a la epigenética, que es el caso que te atrae a ti de lo que yo hago. Y pues por eso estamos aquí. Centro Quantum nace aproximadamente hace 7 años. Nosotros tenemos formación aquí con distintos talleres y tal, y ahora pues con la Academia Quantum ya hacemos formación propiamente de neurociencia, epigenética y hackeos mentales para el entrenamiento profundo, que al final eso es lo importante, entender la mente y hacia dónde nos lleva cuando está un poquito perdida. Tania, si me permites preguntarte, me salió ahorita la inquietud, ¿qué cambió después? Porque empezaste a buscar, encontraste, me mencionas este tipo de temas, pero ¿cuál consideras tú el parteaguas después del giro? ¿Qué encontraste? Bueno, lo más importante, te puedo decir, me encontré a mí misma, porque la persona que faltaba en mi vida, la persona que faltaba en mi corazón, la persona que faltaba en mi familia era yo. Sí, entonces el encontrarme realmente y el darme cuenta que valía, que era mi responsabilidad, mi bienestar y mi salud, me hizo encontrar la segunda parte, que es la responsabilidad de mi bienestar. Y todo eso se construye día con día. La salud inclusive se recupera día con día, no es algo de la noche a la mañana. Y a partir de ahí empecé a tomar conciencia y dejar de tener resentimientos, mismo de lo que seguramente vamos a hablar en un momento, pues el tema del sistema familiar, que es un peso inconsciente que llevamos y que a la hora de que lo vas develando, vas encontrando más cosas de tu propia historia que de lo que te puedas imaginar. Sí. Buscamos afuera, Fer, y realmente todo está dentro. Entonces nos restauramos. Nos restauramos. Oye, déjame decirte que cuando todo el mundo, y de hecho mis excompañeros y tal, le digo, yo creo que todo lo que aprendemos, todo suma. Porque hoy restauro el corazón, restauro la mente, y esa información, inclusive la información de arte, cómo me ha servido para entender a una persona. Somos una obra de arte, ninguna igual a la otra. Exacto. ¿Y cómo se puede identificar? Me imagino, porque obviamente soy muy ajeno a la precisión de saber qué se restaura y cómo, pero cómo de alguna manera también esto, que somos únicos, creo, solo se puede saber hasta que ves al autor y hasta que ves a la persona y hasta que conoces. Exacto. Exactamente. Y fíjate que no es una fórmula para todos. Exacto. Y fíjate que uno de los ejemplos que a mí me encanta mencionar, que tiene que ver mucho con el trabajo personal
y que tiene que ver mucho con las emociones. Por ejemplo, es el trayecto artístico de Picasso. Picasso pintaba con 11 años un realismo que no te lo podrías creer que ese es Picasso. Aprendió a hacerlo tan bien hasta que se rompió a sí mismo y lo hizo a su manera. Y creó el cubismo, que fue toda una revelación. Y pasó por el periodo rosa y el periodo azul y su etapa depresiva. Y es el ejemplo más claro por el que todos caminamos. Y para los 90 y tantos años que murió, estaba pintando. Claro, vivo, exacto. ¿No? Bueno, dice que quien vive en el arte o en el deporte vive salvado. Así que ese es un ejemplo maravilloso. Excelente, pues miren qué bonito. Vamos a hablar de epigenética. Muy bien. Para las personas que también escuchan el término por primera vez, ¿qué es la epigenética? ¿De dónde viene? Muy bien. Pues mira, la epigenética es uno de esos áreas de la ciencia que creo que realmente aporta y no se le ha dado la difusión como otras áreas, ¿no? La epigenética empieza en la Universidad de Montreal, en Canadá. McGill, Montreal, Canadá, y uno de sus representantes más importantes, hay muchos, pero de los más, vamos a decir, que están en más redes y cosas así, es el doctor Bruce Lipton. Sí. La epigenética, desde hace más o menos unos 49 años, que ya está propiamente como una ciencia, nos habla de ese prefijo epi. Epi quiere decir por adentro de los genes. Es decir, hasta cierto punto todo el mundo nos dicen, oye, es que no tienes cabello porque eso es genético. Oye, es que te dio cáncer, eso es genético. Y le echamos la culpa a los genes para todo, pero no nos damos cuenta realmente qué tiene que pasar en los genes para desdoblar esta información y entonces vuelva yo a caer en la enfermedad de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, la diabetes, todas estas cosas que decimos que vienen en los genes. La epigenética se mete como un buzo de aguas profundas por adentro de los genes y entonces encuentran el genoma, encuentran qué cantidad de información contiene el ADN y qué cantidad de esa información hace un cuerpo humano. Fíjate, cuando descubren el genoma humano se dan cuenta que solamente un 7% del ADN es la información que necesitas para hacer un cuerpo humano físico. O sea, huesos, aminoácidos, proteínas, lo que hace realmente un avatar humano, ¿no? Un cuerpo, que no es más que minerales y agua y un poquito más. El 7%. Entonces, ¿qué es el 93%? Que en un principio dijeron que era un ADN basura. No le daban una explicación, eso es ADN basura. Como si la fuente materia oscura ahora del espacio, que también, pues todo lo demás es materia oscura. Y es la fuente de la información, sí. De hecho, exactamente en el tema del campo cuántico, el campo unificado. Y exactamente ahí te das cuenta que hay un símil como es arriba es abajo, como funciona la vastedad del universo, funciona exactamente la pequeñísima pieza que es el ADN. Y ahí es donde se dan cuenta que el 93% de la información del ADN, o sea, la información epigenética, es la transmisión de la conciencia de una generación a otra generación. O sea, hay una muestra científica de todo lo que el estudio transgeneracional ha estudiado por 100 años, quizá de manera terapéutica o empírica. Mira, este niño tiene estos patrones porque su familia no sé qué. Y ahora hay una ciencia que dice, sí, usted transmite sus conductas, sus patrones, su memoria emocional, y eso está en los genes. No solamente el diseñar un cuerpo humano y ciertos rasgos de nuestra familia, sino se hereda su conciencia. Imagínate qué fuerte es esto ya a nivel científico. Sí. ¿Cómo se usa hoy en día la epigenética? Me imagino que hay una parte científica, porque ya ahorita hay hasta pruebas que te puedes hacer para ver tu mapa genético, hasta de dónde vienes y todo, pero también en esta parte que tú estás abordando emocional y de transgeneracional, pues es otra vía, me imagino. O sea, es lo mismo, pero... Así es, nosotros tomamos en cuenta estos estudios científicos y el montón de pruebas y situaciones para que la persona detenga su camino y observe. Oye, ¿te das cuenta que hablas igualito que tu mamá y que te paras igualita? Y la persona dice, no, yo no quiero eso. Pues es que entre más dices que no, más se integra a tu inconsciente esa información. Entonces, nos ayuda para que la persona de entrada tome conciencia.
como que nos ubiquemos como el Google Maps, sí. Nos ubicamos y decimos, oye, yo pensaba que estaba acá y estoy acá, pues con razón no llego. Okay. Sí nos ayuda mucho a ubicarnos, a tomar conciencia y sobre todo entender que tanto la salud que viene en nuestro sistema familiar, para bueno y para malo, ¿no? Las cosas positivas de la salud y las cosas negativas. Tanto cuestiones de manejo de pareja, manejo de temas económicos, todo eso es que le llamamos estrés. Todo ese estrés yo lo traigo, entonces hay genes que se van a despertar y hay genes que se van a dormir. Entonces me conviene tener dormidos los que nos enferman, nos dan cáncer o los que nos generan un estrés por carencias. Porque absolutamente todo, Fer, lo llevamos. Todo. Sí. ¿A qué le llamas estrés por carencias? Bueno, se ha demostrado, qué rico café que me da a mí. Gracias. Se ha demostrado que lo que nosotros llamamos estrés es un radical metilo que en las cadenas de ADN se anexa como si fuera un candadito. Entonces, en donde se agrega un radical metilo, ya no se puede conectar con otra proteína o con algo. Eso se llama que está metilado tu ADN. Y ese radical metilo es estrés. Okay. Ese estrés es una información de peligro que por neurotransmisores es cortisol. O sea, yo me estreso, genero una hormona que se llama cortisol, que me ayuda a ponerme alerta en mis sentidos por supervivencia. Y yo me pongo a correr por el león, ¿no? Me está persiguiendo un león, soy un animal depredado, y entonces todos mis sentidos se ponen alerta y ese cortisol me inflama. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pelear o me caigo y me vuelvo a levantar, no se me rompe nada. Entonces ese proceso de alerta, de inflamación, ¿qué pasa cuando yo lo sostengo más tiempo del que en realidad es saludable tener? O sea, vivo en estrés. Sí. ¿Qué pasa si una abuela, por ejemplo, vive golpeada o su esposo, el abuelo, cobra y cuando cobra va a la cantina y pues no hay para darles de comer a sus hijos? Entonces esta señora empieza a relacionar que cuando su esposo cobra dinero, entonces no me conviene porque va a venir borracho, porque me va a golpear y porque se nos acaba el dinero. Entonces ya no sé si prefiero que mi esposo tenga dinero y cobre. Y al final del día acabas estando en un estado de carencia, pero no solo económica. Carencia de seguridad, carencia de protección, carencia de afecto, que en realidad esas son las carencias que llevamos al dinero. Te das cuenta que esa memoria se hereda. Es lo que te iba a comentar, o sea, esta reacción sostenida en el tiempo queda grabada y después la hija o los familiares la van a heredar. Exacto. Y no sabes en su momento por qué. A lo mejor no tienes la misma situación, pero lo traes. Exacto. Y hemos encontrado, por ejemplo, en el estudio del árbol genealógico, que muchos de los hilos conductores, vamos a decir, para encontrar esos dobles en el árbol, son los nombres, las fechas. Nuestro inconsciente biológico guarda, el cerebro es matemático, guarda las fechas. Yo no conocí a mi papá, sí, pero tu inconsciente sí lo conoce. Y conoce su fecha de nacimiento y sus enfermedades y todo lo llevas tú. Entonces, cuando nosotros transmitimos la información a la siguiente generación, y fíjate que esto es algo que sí yo quisiera aclarar, porque luego hay muchas personas que pueden interpretar esto como, ay, qué mala suerte, y yo por qué tengo que reparar a la abuela, y yo qué hice, ¿verdad? Sí. Pero al final, como está escrito en la Biblia, que somos reparadores, vamos a decir, de las generaciones anteriores, pues somos como equipos de trabajo, en almas, que llegamos a un equipo en especial que no le salen bien ciertas cosas, entonces yo entro a ese inconsciente, mi cuerpo, todo se va a metilar al estrés muy específico de esa manada, de ese equipo, y entonces yo voy a ir repitiendo primero las facturas que no le salen bien a mi equipo para irles poniendo conciencia, para irles poniendo un lugar más sano, una vibración más alta ante el mismo conflicto. ¿Qué solución le das? De acuerdo. Entonces, el objetivo es expandir esa conciencia, me imagino que es reconocer que traes esos patrones y ser